Ahora sí, viajeros, van a conocer nuestra nueva casa. Ustedes no se imaginan lo emocionada que estoy en este momento y difícilmente encuentran las palabras para expresarlo, pero estamos entrando a uno de los edificios más espectaculares de Madeira. ¿Cuánto cuesta un apartamento como este? Lo amo. Me enamoré. Estoy fascinada. Desde una de las casas más lujosas de Madeira, les damos la bienvenida a este video. Y es que hoy vamos a estar recorriendo desde las propiedades más baratas que puedes conseguir en la isla hasta excentricidades como esta. Así que si tú eres uno de los que les gusta ver videos de real estate o estás pensando en invertir para rentabilizar tu dinero acá en la isla, quédate viendo hasta el final. Si todavía no nos conoces, yo soy Valeria Saa Y yo soy Emmanuel Vieira. y juntos somos ¡Dos locos de viaje! Viajeros, en este momento nos encontramos en Canizo con Nelson. Quiero que nos cuentes un poco de tu historia y del trabajo que haces acá en Madeira. Gracias. Pues bueno, soy venezolano, como es obvio, hijo de padres inmigrantes. Me mudé de Venezuela a Panamá en el año 2015. Tuve unas experiencias allá comerciales en el país de Panamá. Y luego, por razones de la vida, y creo que la pandemia me terminó de empujar, acabé aquí en la isla en el 2020. Y bueno, la isla me abrió las puertas el día 1 y pasado unos meses el ramo inmobiliario también lo hizo. Y bueno, estoy trabajando ya en el ramo inmobiliario desde el año 2021. Voy a hacer 4 años ahorita en septiembre. Y bueno, es lo que vengo haciendo en los últimos años, tratando de ayudar a las personas, sea en la compra, sea en la venta, sea en el alquiler de propiedades acá en la isla de Madeira. Yo quiero tener como un panorama un poco general de lo que sería invertir acá en la isla. Nelson, cuéntame cómo dividirías los espacios. Por ejemplo, Funchal es ideal para este tipo de personas, o de repente San Vicente sería ideal para este otro tipo de personas, o si estás buscando un poquito de relajación y privacidad, te recomiendo esta otra zona. Háblame así como en líneas generales, ¿qué lugares recomendarías invertir para diferentes tipos de personas? Ok, yo podría, a pesar de que la isla es una isla pequeña, podríamos dividirla en partes, pues como siempre vamos a tener la capital, que es Funchal, que siempre va a ser una zona con mucha procura, con mucha demanda por ser la ciudad, por ser la capital, pero también es una zona obviamente con más ruido, con más confusión, y muchas de las personas que invierten en la isla procuran paz, procuran tranquilidad, y es por eso que se abren los otros mercados alrededor de la ciudad. Tenemos la zona sur, que tiene mucha demanda por la parte de la playa, que es la zona más caliente, con más sol, que iría desde Ribera Brava hasta Caleta, más o menos. Es una zona con muchas casas de playa, con un mercado de lujo también con mucha demanda, pero con un servicio de playa de arena, con marina, y tiene bastante demanda en ese sentido. Tenemos también la zona norte, que pudiésemos comenzar por San Vicente, que yo diría que es la puerta para el norte de la isla, y desde allí tenemos una zona también de playa, pero más norte, más fría, pero con mucha lateral verde, con mucha naturaleza y mucha privacidad. Y de este lado pudiésemos ver el lado desde Machico hasta aquí, hasta Canizo, que está a la proximidad del aeropuerto Cristiano Ronaldo, que también es un punto bastante buscado a nivel de inversiones. Y es el caso de ahorita que estamos en Canizo, que también ya prácticamente es la ciudad dormitorio de Funchal, por toda la cantidad de habitaciones que ofrece al mercado. Bueno, yo propongo que vayamos a ver la primera propiedad, Claro que sí. y seguir recorriendo Madeira, pero esta vez mostrando propiedades de la isla. Y aquí ya estamos dentro de nuestro primer apartamento, un T1, quiere decir que es de una sola habitación. Vamos a conocer primero la salita y después de hacer el recorrido de toda esta propiedad, les vamos a contar pues beneficios, precios, etcétera, que tiene este lugar. Uy, acá está la mesita. Como ven, está un poquito decorado porque este apartamento ya fue vendido y una empresa que se encarga de prepararlo para luego publicarlo en Booking, Airbnb, Verbo y otras aplicaciones de renta corta, ya lo tomó y lo está pues poniendo bonito para empezar a recibir huéspedes.
impresionante lo grande del televisor de este apartamento. Yo diría que es como 70 pulgadas y si ustedes ven la separación del televisor al mueble, o sea, es menos de 2 brazos. Yo creo que tienen que usar lentes aquí para poder ver la televisión ahí porque de verdad está súper gigante. Y esto, bueno, es un sofá cama. Imagino yo que se abre por acá por si se van a quedar 4 personas. Porque bueno, como les mencioné, esto pudiese comprarse para una parejita que se está recién mudando a la isla. O también, si quieren rentabilizarlo, pues pueden poner hasta para 4 personas. Uno que se quede en la habitación y otros acá en el sofá cama. Ahora vamos a ver el cuarto, el baño y el resto del apartamento. Acá está la habitación, tenemos la cama queen, tenemos una peinadora con su televisorcito, por allá bueno los closets. Aquí tenemos el bañito, un solo baño en este apartamento, por acá lavamanos. Y miren lo que les digo, que este apartamento ya está listo para empezar a recibir a turistas. Acá tienen su potecito de champú, de jabón, de todo. Y la ducha justo atrás. Y por último, acá está la cocina, que yo creo que es el espacio más grande de todo el apartamento. Miren, nevera, microondas, horno, toda la cocina. Y miren qué locura este espacio. O sea, aquí podrían poner otra mesa y comer aquí y no utilizar el comedor de afuera. También imagino que tendrá área de lavandería por acá. En efecto, aquí tiene la lavadora. Pero qué raro, ¿verdad? Este espacio. Y bueno, lo que más se quiere cuando se viene a Madeira, una vista al mar. Es verdad que hay que asomar un poquitico la cabeza, pero mírenla ahí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ahora, al igual que ustedes, yo no sé cuánto vale el apartamento, pero ya se lo vamos a preguntar a Nelson. Nelson, antes de que me cuentes el precio del apartamento, cuéntame un poquito las ventajas. Entiendo que, bueno, el presupuesto siempre será la decisión primordial a la hora de querer un T0, un T1, pero cuéntame un poquito más de los diferentes apartamentos, de cuál es bueno para quién y todo eso. Sí, bueno, en este caso, como le dije, estamos en Canizo. Esto ha sido siempre como por norma la ciudad dormitorio de Funchal y también se ha transformado en una de las zonas donde la gente está comenzando a invertir. ¿Por qué? Obviamente el precio es un poco más accesible que en Funchal. Estamos a 10-15 minutos del centro de la isla, de la capital, pero tenemos zonas aquí ideales para o ser el primer apartamento para una pareja joven, para una persona que quiera tener su primera inversión, y también si lo ven como ojos de negocio, esto puede funcionar y como bien tú lo decías, como una oportunidad para rentabilizar. Este tipo de inmuebles se pueden rentabilizar a largo plazo con rentas de 800, 900 euros por mes, y también se puede trabajar en el mercado de, como se conoce acá, alojamiento local, que sería el Airbnb. Booking también funciona súper bien. En este caso, la propiedad fue vendida con ese fin. El propietario la colocó en el mercado, estará entrando en breve, y es una propiedad que puede rondar los 80, 100 euros la noche. Como sabes, el mercado de Madeira trabaja todo el año, tenemos turismo y tenemos muy buena adherencia para el mercado turístico durante toda la temporada. Por eso es un apartamento que tiene una alta rentabilidad y funciona súper bien. Ok, es decir que lo puedo comprar y ponerlo en rentas de Booking o Airbnb, o también rentarlo fijo. Pero si lo pones con renta de Booking o Airbnb, te es más rentable. ¿O cuál crees tú que son las ventajas y desventajas de una renta fija a una renta corta, pues? Exacto. Tenemos las dos opciones. Tengo clientes que prefieren el tiempo largo, o sea, contratos de 1 año, porque no tienen preocupaciones de nada, sino reciben su renta y ya. Tenemos el tema del Airbnb Booking, pero necesitan un servicio, necesitan limpiar, necesitan abrir y cerrar. Ya tenemos varias empresas en la isla que se cargan de ese servicio. Pueden hacer parcerías contigo para que ellos queden con un porcentaje del valor facturado, o simplemente tú puedes rentabilizarle el apartamento a ellos y ellos se encargan de explorar el inmueble durante un tiempo, durante unos años, y tú te desligas del proceso, simplemente recibes tu dinero todos los meses para pagar tu mensualidad de banco, tu costo de vida, lo que tú quieras hacer con el dinero.
Bueno, de verdad que se ve bastante interesante, sobre todo por la ocupación de la isla. Nosotros que hemos venido año tras año desde el 2020, hemos visto como la isla ha incrementado su ocupación, las inversiones han incrementado y también los precios en las propiedades. Pero sin más preámbulos, Nelson, ¿cuánto cuesta un apartamento como este? Sí. ¿O en cuánto se vendió este? Por ejemplo, apartamentos de una habitación en estos momentos en el mercado de Canizo, que como te dije es un mercado secundario en estos momentos, están a orden de los 200 a 250 mil euros. Es un apartamento que es usado, seminuevo, son apartamentos que tienen entre 10 y 15 años, pero como vieron están en muy buen estado de conservación, son apartamentos que están listos para colocar en el mercado, sea lo largo o corto plazo, pero están en la orden de los 200 o 250 mil euros, que funcionan muy bien para una primera inversión, para obtener un crédito joven, que también es una de las ventajas que tenemos ahora, en caso que la idea sea utilizarlo como vivienda principal. El tema de el metraje, o sea, la amplitud del apartamento, ¿influencia mucho en el precio o es más que todo el tema de las habitaciones? Ok, tenemos apartamentos de una habitación que normalmente están en la orden de los 50 a 60 metros, pero hay muchos factores que van a influenciar: el año del edificio, si el apartamento tiene vista mar, la calidad de acabados que tenga el edificio, si tienen piscina, si tienen servicios cerca. Por eso son una serie de factores que darte un precio por metro cuadrado, por ejemplo, que podría ser una pregunta que a lo mejor vas a disparar a seguir, va a depender mucho de todos estos factores. Calidad del edificio, condominio, vistas, altura del apartamento. Obviamente un último piso va a tener siempre más ventajas que un primer piso, pero también hay inmuebles para todos los gustos. Claro. Hay clientes que prefieren pisos bajos, otros prefieren pisos altos. Por eso creo que siempre va a haber un inmueble adecuado al tipo de cliente que esté buscando en el momento. Bueno, ya saben, aproximadamente 200.000 euros se necesitan para comprarse un apartamento como este en Madeira. Y si ustedes, al igual que yo, quieren saber acerca de los créditos, el posible financiamiento, pues quédense viendo que se los contamos más adelante a medida que vayamos viendo otras propiedades. Claro que sí. ¿Nos vamos para la siguiente? Vamos al próximo. Antes de continuar mostrándote las propiedades de Madeira, quiero recomendarte HolaFly, el eSIM que utilizamos al viajar para tener internet ilimitado en más de 200 destinos del mundo. Ahora con precios tan económicos como $1.99 por día. Y por si fuera poco, si agregas el código 2locos de viaje o compras usando el link que está en la descripción de este video, tienes un descuento adicional. Ya sabes, la próxima vez que vayas de viaje, escoges el destino, seleccionas la cantidad de días, usas nuestro código de descuento y listo. Desde que aterrice el avión estarás conectado a internet ilimitado. Ahora sí, continuemos con este recorrido inmobiliario en Madeira, la isla de Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Acá estamos pasando por Talho do Caniço, la mejor experiencia de espetadas de la isla. O sea, es espectacular. Tiene la carnicería ahí, en la parte de atrás tiene el fogón. Para los que nos siguen desde hace tiempo, se acordarán de ese video de probando la mejor espetada de la isla. Y no quiero decir que ahí sea la mejor espetada, pero es muy cool que tú mismo vayas, compres, haces tu propia carne, comas parado. Y eso es maravilloso. Así que sí, una de las mejores, las más baratas. Y la experiencia 100 de 10. Salimos de Canizo y nos vinimos a Funchal. Como ustedes saben, esta es la zona más demandada de la isla, así que vamos a estar explorando varias opciones por acá. Nuestra primera parada es en un edificio que se llama Uptown. Nos estaba comentando Nelson que el constructor de este edificio tiene varios por la ciudad, así que si quizás ustedes lo googlean van a encontrar varios Uptown en Funchal. Pero me gusta que está bastante verdecito por fuera, tiene mucha vegetación y nos dijeron que es un apartamento con un patio amplio. Así que ya, sin más preámbulos, vamos a entrar y conocerlo. Este es un apartamento que está a estrenar. Miren que literalmente no tiene ni muebles, solamente tiene acá la cocina, su horno, microondas. Miren, no tiene ni nevera. Este es el espacio de la nevera. Y una de las cosas que me sorprende de Portugal, inclusive bueno, el apartamento de mi familia, es que todas las neveras están empotradas como en un gabinete. Pero en este caso no está la nevera aquí. Es de 2 habitaciones. Vamos a ver una por una. Por acá el primer bañito. Y la habitación está por acá. Tiene salida a un patio, que se lo vamos a mostrar ahorita.
Por acá está el segundo baño, un poco más grande. Bueno, por acá un montón de closets. Y acá estamos entrando al segundo cuarto. Que ojo, el de al lado era el principal. Sí, porque tenía el baño incorporado, mientras que este tenía el baño separado. Y si salimos por acá, podemos ver la mega terraza que tiene. Miren este super jardín. Acá también hay como un patiecito. Y esto sigue para acá, o sea, bordea todo el apartamento. Acá tienen como un jardín más elevado. Aquí pueden poner su parrillerita. También nos dijeron que tiene piscina el edificio, no el apartamento. Vamos a ver si la vemos ahorita. Pero miren, una de las desventajas quizá es que no tiene vista al mar, pero seguro también se verá reflejado en el precio, porque aquí nada más que tengas así sea un huequitico así que veas, pero por un chiquitito al mar, ¡pa! 100.000 euros más para ese precio. Ay, qué exagerado. Bueno, sí, estoy exagerando, pero en verdad la vista al mar es muy costosa acá en la isla. Estamos en una isla, o sea, queremos ver mar. Por eso. Pero aquí puedes ver el jardín y eso también está súper lindo. Sí, es más, puedes hacer un mural aquí. No creo que te dejen. Tú puedes hacerlo. Ah, bueno, claro, porque No. es que esto es un edificio. Claro. Yo sé, claro, pero esto de aquí arriba son los apartamentos que me imagino que verán a tu jardín. Pero este jardín tendrá acceso a todo el edificio, no creo. No, amor, es el apartamento. Bueno, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras en la pared. No, no puedes hacer lo que tú quieras. Tú tienes un balcón y aún así tienes que seguir normas del edificio. ¿Ustedes qué dicen? No es lo que ustedes dicen, es lo que es. Bueno, pero usted, No. pero tú eres Digo que no. presidente de la Junta de Condominio. Yo que no, no se puede. Punto. ¿Podría hacer un mural ahí? Que no se puede hacer mural. Y justo al ladito está el área de la piscina. Nelson, ¿cuánto cuesta un apartamento como el que acabamos de ver? Estos apartamentos en este caso están totalmente disponibles para entregar. Estamos hablando de apartamentos entre 450 y 500.000 euros localizados en el centro de Funchal, en un condominio de esta categoría. En este caso tenemos apenas 12 fracciones, es un edificio bastante privado, con materiales y con detalles de gama media alta, edificio con piscina, solarium, y ya estamos aquí en una categoría superior en lo que representa apartamentos en Funchal. O sea, la categoría de este edificio es como un poco más alta que el primero que vimos en Canizo. Exactamente. También podemos ver que aquel edificio tenía posiblemente unos 15 años. Aquí ya estamos en un edificio 2024, donde también las tecnologías son más nuevas, materiales más modernos, y entramos en algunos pormenores, algunos detalles que a 10, 15 años no se practicaban aquí en la isla. Bueno, ya saben, un apartamento 2024, prácticamente nuevo, pero yo quiero seguir explorando las propiedades de la isla, así que vámonos para la siguiente. Vamos ahorita a visitar un proyecto que creo que les va a gustar, así que vamos a ver qué les parece. Vamos. Seguimos en Funchal, vamos a ver otro T2. Nos contaron que tiene una sorpresita, así que vamos a ver de qué se trata. Bien, acabamos de llegar, está totalmente nuevo el apartamento. ¡Oh! Por Dios, miren esta vista, qué belleza. Es que yo siento que si vas a tener una propiedad aquí en Madeira, que es una isla, ¿cómo no tener esta vista al mar? Está guapísima. Y también este edificio tiene acceso tanto por la calle de atrás como por la calle de adelante. Así que tiene dos formas de entrar y salir. Miren la cocina, la puerta que divide la sala de la cocina, también nueva. Los acabados están bellísimos, me encanta. Wow, de verdad que sí. Está Parece súper espectacular. Aquí está el área del lavandero. Vamos a ir al balcón, que se puede acceder tanto por acá como por la sala. ¡Qué lindo! Me encanta. Miren, acá está
Creo que yo usaría esto como el área de comedor. No sé si fue pensado para esto, pero siento que la sala es súper amplia. Y detrás de esta puerta están los dormitorios. Por acá tenemos un baño. ¡Qué lindo! Está hermoso. Por acá tenemos un cuarto. Me encanta el closet, es enorme. Y que todo sea blanco hace que se vea súper espacioso. Y esta ventana da también a un balcón. Lo amo. Me enamoré. Estoy fascinada. Lo quiero para mí. Y esta es la habitación principal. Es grande. Siento que está súper amplia. También tiene un mega ventanal que da a un mega balcón. No, y hay unas escaleras ahí. O sea, se ve que tiene como una terraza. Vamos al baño y luego chismeamos para dónde van esas escaleras. El baño también está súper amplio. 2 lavamanos, que yo siento que es vital. Ahorita tenemos solo uno y no veo la hora de no compartir mi lavamanos. Así es, Valeria, no le gusta compartir nada. Ay, qué grosera. Ok, ¿será que chismoseamos qué hay allá arriba? Vamos, pues. Vamos a ver. No, me encanta. Llenó esto todo de plantas. Ya me veo aquí, tomándome mi cafecito. Esta es la puerta del cuarto principal que sale. A ver. ¡Oh! ¡Wow! Ok, esto es una mega terraza. No, con piscina y todo. Con piscina y todo. ¡Wow! Y mira qué linda la piscina por acá. Uf, se ve divina. Y con este calor, mira, provoca. Acaba de despejarse un poco el cielo y sí que provoca esta piscina. ¡Wow, qué belleza! Miren, tiene una ducha también al aire libre y espacio, pero para hacer la mega parrillera. No, y la vista a todo el mar. ¡Qué bello! Yo honestamente soy como más de naturaleza, perdida por la montaña, no sé qué más, pero de tener un apartamento en Funchal, este sería el indicado. Ahora, presupuesto, no te me lo manejo. Toca preguntarle a Nelson cuánto cuesta. Quedé enamorada de este apartamento. ¿Puedes contarnos un poquito más del edificio, del apartamento? Cómo no, este edificio llamado Piornay 7 es un constructor también, por cierto, venezolano, que ya tiene algunas obras aquí en la ciudad y en toda la isla. Y bueno, hace 2 años comenzó esta obra, es un edificio bastante exclusivo. Él se caracteriza mucho por apartamentos de muchas áreas, de materiales nobles, de materiales de buena calidad. Y este edificio no es la excepción, tenemos aquí solamente 10 apartamentos, en donde este que visitamos ahora mismo se trata de un dúplex, o sea, tenemos toda la parte de abajo, la parte del apartamento, y aquí arriba pues esta terraza espectacular con jacuzzi privado para uso exclusivo del apartamento. ¿Y en este edificio queda algún otro apartamento disponible? Hoy casualmente entró un apartamento al mercado, se trata de un apartamento de 3 habitaciones más escritorio. Justo aquí abajo es el planta baja, va a entrar ahora nuevamente al mercado, es un apartamento que va a entrar por 550.000 euros. Obviamente es un apartamento de un solo nivel, de 3 habitaciones. En el caso de esta acá arriba, por tratarse de duplex, por ser un penthouse, este apartamento está en el mercado por 990.000 euros. Y pues bueno, tenemos 2 pisos de apartamento y abajo una box para 3 carros cerrados en el estacionamiento. ¿Cuántos años de construcción tiene? Este edificio comenzó en el año 2022, fue concluido ahora a inicio del año, por eso la persona que esté interesada, sea en este apartamento, sea en el de abajo, es un apartamento total nuevo a estrenar, en una zona premium, pues como estamos aquí en una zona que cada vez más tiene más demanda y son pocos los productos que tiene el mercado en estos momentos para ofrecer. Hasta ahora mi favorito. Estoy enamorada. Ya me veo aquí tomando el sol o abajo con esa vista tan hermosa de la sala. Fascinada. Solo nos faltan 989.200 euros. Suscríbanse. Suscríbanse Todos pueden ayudar. para ver si algún día cumplimos este sueño. Claro que sí. Le tengo una mala noticia. Vamos a ver otro todavía mejor. Ay, no. Así Ay, que no, ¿cómo vamos a ver. Vamos para allá.
Ustedes no se imaginan lo emocionada que estoy en este momento y difícilmente encuentran las palabras para expresarlo, pero estamos entrando a uno de los edificios más espectaculares de Madeira. ¿Ok? No estoy hablando de Funchal, no, de Madeira. Y esto es mi proceso de visualización, o sea, yo aquí me estoy imaginando algún día entrando, aquí vivo. Vengan a recorrer mi casa. Imagínense lo brutal que el estacionamiento es todo privado. O sea, cada garaje de un apartamento se llaman como boxes o cajas y están totalmente cerrados para que el otro vecino no vea ni qué carros tienes, ni si estás en el edificio, ni absolutamente nada de lo que quieras guardar allá adentro. Ahora vamos. Estamos en la residencia Savoy y me atrevo a decir que es el edificio más costoso que tiene la isla en este momento. Por favor, miren la arquitectura de este lugar. Me encanta la combinación de materiales, además que está en una de las zonas más céntricas, o sea, esto más céntrico no puede estar. Y alrededor hay demasiados restaurantes, supermercados, o sea, todo lo que tú necesites lo encuentras caminando. No solamente es bello, sino que está muy bien ubicado. Vamos a conocerlo por dentro. Lo único Pero que le falta... admirarlo un momentico por fuera. ¿Qué es lo único que le falta? Bueno, no al edificio, sino al comprador. Miren, es billete parejo, ¿yo? Y 2 locos de viaje como vecinos. Es verdad. ¿Será que abrimos un GoFundMe? No, Sí, no. mentira. O no sé si acepten unas historias, nosotros le podemos publicar contenido por 1 año. Miren qué belleza este lugar. Bueno, nos estaban contando que el edificio tiene como una entrada principal, pero además tiene diferentes entradas para cada torre. Y tiene un concierge que básicamente es como un servicio de recepción que trabaja prácticamente todo el día. Visualización. Qué lástima de verdad que el clima está nublado hoy porque todo esto con cielo azul, miren, se ve el triple de brutal. Esto está demasiado lindo. Y nos estaban contando que no es solamente una de las propiedades más costosas de la isla, sino también una de las más buscadas y más revalorizadas. O sea, esto, es que miren, por favor, o sea, estar en pleno centro con estas vistas y este paisajismo tan lindo, flores por todas partes, todo verde. A mí me impresiona la cantidad de piscinas, o sea, ahí había una. Pero miren, si nos asomamos ahí con el respeto de los vecinos que tienen su ropita guindada, aquí hay otra, allá hay otra, por allá hay otra. O sea, yo creo que debe tener fácil como 10 o 15 piscinas, porque eso es desde allá, ¿que ven? Hasta allá. Muero por saber cuánto cuesta esto. ¿Tú sabes por qué yo muero por saber? Por cuánto se ha revalorizado, o sea, cuánto costaba al principio y cuánto cuesta ahorita. Quédense viendo. Vamos a entrar, vamos a verlos por primera vez con ustedes. Quiero que la sorpresa sea genuina. Bueno, hay que hacer cortes porque la cámara con los cambios de luces dan Se vuelve loco. error. ¡Wow! Miren, esto es un baño. El baño. Y me encanta que desde el baño puedes ver la habitación, así que a pesar de que no queda cerca de una ventana, aún así tiene luz. Y esta es una mega habitación. Wow. O sea, miren los detalles en el grifo. Acá tenemos spoiler, pero no voltees para allá para que la gente no lo vea todavía. Ok. Ustedes lo van a ver más tarde. Vamos a seguir. Amor, pero esto tiene que ser una habitación principal, ¿oíste? Porque si es de unos invitados, imagínate. No, Listo. yo no creo, amor. O sea, un apartamento como esto es una habitación secundaria. Coño, pero... Por acá tenemos ¿Quién se otra esté habitación. bañando? Otra habitación, ¿ves? Estamos hablando Wow. de un vestier. Esto sí se ve como más principal. Wow. Aquí tenemos otro baño, la ducha. Wow. Miren. Por acá, no, miren, 2 lavamanos. Ya estamos hablando de... Creo que este es el cuarto principal. Creo, vamos a seguir recorriendo. Y también da hacia el balcón.
Qué bonito la cantidad de plantas en el balcón. No, me encanta. Por favor, miren este tamaño de balcón. Wow. Vamos a la sala. Por acá está la sala y la cocina. Un concepto abierto. ¡Qué cocina tan linda! Me encantan estas paredes. Que miren, parece mármol, pero no es. Esto es como una cerámica. No es mármol. Igual que yo también pensaba que todo lo de abajo era mármol verde y tampoco es mármol. Pero se ve muy bien. Miren la cocina, qué linda está. Wow. Amor, unas arepitas con atún. Con esta vista, no, una arepita frita con chigüí y Unos diablito. pequeñitos. Esto es la visualización, ¿ok? Así se siente. No sé si quiero edificio, yo quiero más casa. Pero puede ser más o menos así con esta vista del mar, en la montaña, no en el centro. Literalmente la nevera. Y lo más alucinante de todo esto, estamos en un piso 4. Y por favor, miren esta piscina. Wow. Esto está ya listo para mudarse. Por Dios, miren el de atrás. Jardín, niñita, jardín. Y otra piscina. No, pero ya va, mira el jardín de este. O sea, ¿quién dice que no puedes tener un jardín en tu apartamento? Yo no sé cuánto cuesta, pero si tienes para comprar este apartamento puedes tener lo que quieras de jardín. Ya vamos a averiguarlo. Nelson, cuéntanos un poco más de este apartamento. Bueno, ahora mismo estamos en un proyecto bastante conocido y con bastante renombre en la isla de Madeira, que es el Savoy Monumentalis, bastante conocido como el edificio verde, el edificio con todas las plantas, el de las piscinas privadas. Y la verdad es que tenemos aquí 150 apartamentos. Fue un proyecto que se inició en el 2020, 2021 y fue ya concluido hace unos meses atrás. Ya la mayoría de los apartamentos están todos vendidos, ya muchos de los propietarios están viviendo aquí en las instalaciones de Monumentalis. Y bueno, como les dije, son 150 unidades entre apartamentos de 1 habitación y 4 habitaciones. Tenemos 28 espacios comerciales que van también a servir de apoyo a todas estas unidades. Muchos de los apartamentos, como es el caso de este, tiene su piscina privada. Y fuera de esto tenemos gimnasio, tenemos piscina para los niños, piscina para adultos. Todos los estacionamientos son en box, o sea, privados para cada uno de los apartamentos. Y bueno, en estos momentos yo podría decir que uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Funchal y, cuidado, no de Portugal. Mira, yo creo que todos estamos esperando este momento. ¿Qué precio tiene un apartamento como el que acabamos de ver? Un apartamento como este, que se trata de 2 habitaciones en suite, con una piscina privada y pues un área exterior de más de 100 metros, estamos hablando de valores entre 1.900.000 y 2.100.000. Hay apartamentos de 2 habitaciones un poco con precios más accesibles, por 1.500.000, 1.300.000. No tienen piscina privada, obviamente disfrutan de todos los beneficios del condominio, pero los precios en estos momentos para 2 habitaciones están iniciando en el 1.100.000, el 1.200.000 y van hasta los 2 millones dependiendo del tipo de apartamento. ¿Y cuánto sería la inicial? Normalmente en este caso, en esta etapa, las entradas son entre 10 y 20%. Esto va a depender mucho también si vives o no en la isla, si eres residente, si el apartamento será destinado para habitación propia permanente. Pero en esta etapa que ya están todos concluidos, pues la persona o haría la compra en capitales propios o podría recurrir a un financiamiento con 10 o 20% de entrada. Para un apartamento de 2 millones, por ejemplo estaríamos hablando de una entrada de 400.000 euros y el valor a financiar sería el 1.600.000 más los impuestos a pagar. Nosotros tenemos una curiosidad y es ¿en cuánto se vendía un apartamento como este cuando estaban en construcción? Okay. Yo creo que el precio específico de este pudiese estar alrededor de, en estos precios que se están vendiendo hoy, de un incremento de más un 40%, 30%. Va a depender mucho del tipo de apartamento. Hay apartamentos que revalorizaron más que otros, pero los apartamentos tuvieron un incremento fácil, el momento de construcción, fácil, el momento de llave en mano, de entre un 30 o un 50%, dependiendo de la unidad y dependiendo del piso.
del apartamento. ¿Y cuánto tiempo pasó entre la construcción hasta el momento de la entrega de la llave? Estamos hablando de un proceso de 2 años y medio, Wow. desde que la persona hizo su reserva, o que la obra comenzó a ser comercializada, hasta que fueron totalmente entregues todas las unidades. ¡Qué locura todo lo que incrementó en Sí. 2 años y medio! Exactamente. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué opinan de este lugar tan espectacular? ¿Están tan enamorados como nosotros? Ahora sí, viajeros, los que se quedaron hasta el final de este video van a conocer nuestra nueva casa. Mentirita, pero es la más espectacular de todo este video. Acompáñennos, o sea, nada más miren la dimensión de la puerta. Yo la voy a cerrar y me voy a poner al lado para que comparemos el tamaño. No solamente de ancho, sino de alto. Ojo, yo soy chiquito, pero esta puerta es como de 3 metros o algo así. Ahora vámonos para la cocina y la sala, un espacio totalmente abierto. Miren qué espectacular, un comedor para 10 personas, una sala, la cocina espectacular, pero... No, ya va antes del pero. Ustedes dicen, ¿cómo hacen para mantener una cocina tan impecable como esta? Porque, ojo, es de concepto abierto. Si estás en la sala, si estás en el comedor, vas a ver a la cocina. ¿Cuál es el truco? Bueno, el secreto está por aquí. Esta cocina es solamente para ocasiones especiales, porque si se vienen por este pasillito chiquitito, tienen la verdadera cocina que usan día a día. Como ven, esto es una casa que se mantiene pues en uso. La familia dueña de esta casa que la está vendiendo vive acá. Así que pudieron ver ahí, bueno, los corotos de la cocina del día a día. Miren esto que es primera vez que veo en mi vida. Este círculo gigante que ven acá no es solo un espejo, no es solo Ñiñita allá grabándome, sino también es un televisor. O sea, yo voy a ver si lo puedo prender con este control. ¡Wow! O sea, claro, el rectángulo está dentro del círculo. Hay mucha luz, no se ve ahorita. Sí, bueno, aparece en Netflix. Sí. Ahora vamos a conocer el resto de los espacios. Por supuesto, nosotros pedimos que nos abrieran toda la casa, pero por eso es que no se ve tan bien el televisor. Pero miren, una piscina climatizada con vista no solo al mar, sino a la bahía. Ahí es donde hacen el show de fuegos artificiales todos los fines de año. De hecho, Madeira ha ganado premios internacionales como los mejores shows de fuegos artificiales, que yo no estoy de acuerdo con lanzar fuegos artificiales, pero bueno, acá lo hacen, es algo muy importante. De hecho, vienen cruceros de todo el mundo para estacionarse, para, no sé, atracar en ese puerto y ver el show de luces. Bueno, desde acá pues tienen esa vista. Voy a dejar unos videitos acá para que se imaginen un poquito cómo es ese show de luces. Y todo eso que ven allá al fondo son las habitaciones. Como les dije, la familia todavía vive acá, así que nos, digamos, arreglaron el cuarto principal para mostrárselos a ustedes, pero los otros 3 cuartos están los niños en la casa, entonces no vamos a poder verlos. Antes de irnos a la zona privada de la casa, mostramos acá la parrillera. Miren qué bonita esta neverita vintage. Y lo que no puede faltar en ninguna casa madeirense es, por supuesto, el asador, en donde se hacen las espetadas. Aunque yo no veo las espetadas por aquí. Yo veo una rejilla y el pincho. ¿Y dónde está el pincho? Pero bueno, continuemos la visita
hacia dos áreas que nos falta mostrarles en la casa antes de hablarles del precio. Ahora vamos a ver el área privada de la casa, pero antes quiero mostrarles una escalera que fue hecha a mano, toda en hierro. Y bueno, voy a... No, ya dañó la casa. Ay, Dios mío, 5.000 menos. O más. Miren este espectáculo de escalera, toda hecha a mano. Yo no me quiero imaginar cuánto costó solo la escalera, pero les puedo decir que está espectacular. Y nos lleva hacia un estudio que tiene esta casa, por cierto. En total son 4 cuartos, más el estudio, la sala, comedor que vimos allá. Hay otra sala de televisión también, ya se las vamos a mostrar. Cada cuarto tiene su baño. Y una súper terraza. Miren qué belleza, aquí está el estudio del jefe. O la jefa. La jefa. Con las vistas igual de espectaculares que desde la piscina. Acá tenemos la otra sala para el televisor. Por si algunos dirán, no, que no me gusta ese televisor circular, que yo quiero mi televisor cuadrado. Bueno, ahí lo tienen. Y ahora sí, vámonos a uno de los lugares que a mí más me gusta ver de las propiedades que visito, y es el cuarto, porque al final yo creo que es en donde uno más pasa tiempo de toda su casa. Unos dirán, no, que es la cocina, pero uno pasa 1 o 2 horas cocinando No, al es día. la cocina, es la cocina. No, amor, en el cuarto tú pasas 8 horas, Ah. solo que estás durmiendo. Pero miren, me parece maravilloso que esto que ven acá, ustedes podrían decir, no, es un gabinete o es una puerta que... Es literalmente la separación, no tiene manillas. Y esto es increíble, no solamente empuja. Yo soy un poco tosco y me da un poco de miedo hacer las cosas. Y se llega pues al área interna de los cuartos. Como ven, cada cuarto tiene, bueno, su puerta y también, como les mencionó Valerie, tiene su baño. Aquí estamos haciendo ingreso al cuarto principal. Todo esto es closet, todo esto es un vestier de lado y lado. O sea, imagínense la cantidad de closets, espacio que tienen ahí para guardar de todo. Y nuevamente el baño separado por una puerta similar a la que vimos ahorita. Miren este espectáculo. Eso que ven allá es un vidrio que separa el baño del jardín. Ahorita les mostramos por la parte de afuera cómo se ve, pero miren qué espectacular los acabados, los colores. O sea, es que hasta el champú combina. Mira, ese champú anaranjado hace juego con las luces de... Mira, aquí se me puede bañar contigo. Así no peleamos por la ducha. ¡Wow! Tiene 2 duchas. O sea, 2 duchas. Y una tina, por si acaso, pues. Y 2 lavamanos. Todo lo que está bien en un baño. Amor, hay 2 lavamanos, pero en una sola bandeja. Mm, ¿Qué prefieres? 2 lavamanos separados. Y pues acá llegamos a la habitación principal, que no solo se ve divina, obviamente no me voy a, aunque tengo unas ganas de hacer, como diría Alan, por el mundo la prueba del colchón, pero no lo voy a hacer. Pero miren la vista, o sea, miren la vista. Ustedes pueden estar acostados en la cama disfrutando de la maravillosa vista de toda Madeira. Los stores, como le dicen acá en Portugal, son las persianas, son totalmente eléctricas, pisas un botón y se abren y se cierran, y no solo las de este cuarto principal, sino las de toda la casa prácticamente. Y el grosor de estas puertas de vidrio hace que se insonore absolutamente todo. O sea, nosotros abrimos acá. Y tampoco suena nada. No, y se puede escuchar que si un carro pasando, de hecho la autopista está justo allá arriba, mírenla ahí. Pero no hay bulla. Pero no hay mucha bulla. No Pero hay si mucha cerramos esto, o sea, literalmente estamos en silencio extremo. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. El que sé que muchos que vieron el intro de este video están esperando.
Y yo también, porque todavía no sé cuánto cuesta esta casa. Así que vamos a preguntarle a Nelson. Y yo creo que nos sentamos mejor, porque parado está complicado. Ay, ni que la fueras a comprar, loco. No, nunca sabe. No, nunca sabe. Ah, mira. Llegó el momento de la verdad. ¿Cuánto es la inversión para poder disfrutar de esta casa en familia? Bueno, esta es una casa bastante particular, como vieron. Estamos hablando de casi 800 metros de lote, 350 metros de construcción, 4 cuartos, los cuartos en suite y bueno, esta vista maravillosa sobre la ciudad de Funchal. Esta casa tiene un precio en el mercado de 3 millones de euros. Es una casa top gama, lo que llamamos nosotros acá en la isla. Y bueno, la persona puede tener acceso a esta casa con todo lo que ven y disfrutar de esta experiencia, que creo que esto más que una casa es un estilo de vida, es una experiencia de vida. Total. Yo tengo una pregunta y no sé si tengas la respuesta, pero los dueños te dijeron por qué la están vendiendo. Sí, en este caso la casa ya comienza a ser un poco grande para los dueños y esto pasa en algunos casos cuando la familia crece. Luego, normalmente, muchas veces los hijos van a su vida y ya la casa comienza a ser muy grande. Por eso es una casa para disfrutar en familia, es una casa para poder disfrutar con hijos pequeños, donde cada uno pueda tener su espacio, pueda tener su piscina, pero posiblemente ya cuando llegamos a cierta edad comenzamos a buscar ya un espacio más pequeño para poder estar y posiblemente esta casa pueda disfrutar de una nueva familia que le pueda dar el uso y la pueda disfrutar al máximo como debe ser. Estoy totalmente de acuerdo, porque cuando los niños crecen, bueno, se tienen Van a que sus ir vidas. a hacer sus vidas, especialmente acá en Madeira, que muchos prefieren ir a continente a estudiar Exactamente. y bueno, y se queda como muy grande para solo los dueños, no la Exactamente. pareja. Y una última pregunta, ¿sabes de qué año es la casa de casualidad? Exactamente. Esta es una casa que fue concluida en el 2024. Wow. O sea, fue un proyecto de vida, de familia, pero se alargó con el tiempo y la casa quedó totalmente lista en el 2024. Por eso las personas que vengan prácticamente van a reestrenar la casa. No va a ser nueva, Claro. pero es una casa que tiene poco tiempo de uso y poco tiempo de desgaste. Por eso conseguimos tener todos estos detalles, todos estos materiales de alta calidad y que la casa está prácticamente nueva. Sí, sí, no, espectacular. O sea, de verdad parece que está a estrenar. Bueno, Nelson, muchas gracias por este recorrido por toda Madeira prácticamente. Bueno, por un pedacito de Madeira mostrándonos varias propiedades, pero tras cámaras hemos estado hablando de que él y su agencia pues, de bienes y raíces tienen acceso a prácticamente todas las zonas de la isla, así que si ustedes quieren invertir, bien sea porque quieren pensar en su retiro o porque quieren rentabilizar su inversión poniendo el apartamento luego para rentas cortas como Airbnb o Booking, este hombre es el indicado. De hecho, nosotros estamos echando un ojo doble mientras hacemos el video y estamos también viendo a ver si se nos presenta alguna oportunidad. Claro, No, sí. porque todas necesitamos un crédito, pero bueno, no es tan sencillo, especialmente para los venezolanos, y eso es una realidad, que para los venezolanos no es tan sencillo obtener un crédito acá en Madeira, al menos que tengas ingresos en otros países Exacto. que no sea en Venezuela, ¿correcto? Exactamente. ¿Puedes Vamos. ahondar un poquitico más en eso? No mucho, pero contar un poquitico como cuál es el perfil de cliente que puede comprar acá en Madeira. Bueno, venezolanos también, ojo, pero tendrían que tener todo el dinero disponible, ¿correcto? Exactamente. Existen dos tipos de compra. Podemos llamar lo que nosotros acá conocemos como capitales propios o recursos propios, que es cuando la persona tiene 100% del valor y consigue hacer la compra sin ningún problema. Lo que necesita es tener un NIF, que es el número fiscal en Portugal, para poder realizar su compra. Y no importa cuál sea la nacionalidad, puede hacer su compra acá, sea para vivir o rentabilizar. Y cuando vamos al segundo escenario, que ya estaríamos hablando de lo que sería un crédito. Como nosotros. Estaríamos hablando de lo que sería un crédito bancario, pues hay ciertos requisitos que debemos cumplir y lamentablemente Venezuela, por las razones que sean, a nivel bancario no es bien vista y lamentablemente personas que están trabajando y que están esforzándose en el país están teniendo sus ingresos, pero para los ojos de la banca no son válidos esos ingresos. Por eso tenemos que recurrir a otras estrategias como creaciones de empresas, como ingreso a través de otros países puente como Panamá o Estados Unidos, que nos puedan ayudar un poco a demostrar la veracidad de esos ingresos y que para los ojos de la banca, en este caso portuguesa, puedan tener más fiabilidad y puedan ser más confiables para poder otorgar un crédito a la persona. No es fácil, no es imposible, existen maneras de hacerlo, por eso estamos acá para ayudarlos y vamos siempre a buscar una solución. Cada persona tiene una situación diferente,
Por eso creo que tenemos que conversar con la persona y encontraremos alguna solución, de seguro que sí. Miren, yo no tengo más nada que agregar, o sea, este hombre es el indicado, o sea, no solamente sabe vender la casa, sino te ayuda a conseguir el crédito, luego te ayuda a alquilar los apartamentos, o sea, todo lo que necesiten con este señor que ven acá. No solamente vamos a dejar acá en pantalla sus redes sociales, sino en la descripción del video vamos a dejar su teléfono de contacto en caso de que quieran averiguar pues todo lo que hemos estado hablando. Y nada, nos vemos en un próximo video. Claro que sí. Muchas gracias.